Muy bien, joven. Vamos a continuar. Una vez que ya sabes qué es un elemento, que viene a ser la sustancia simple, vamos a ver lo que es la sustancia compuesta. La sustancia compuesta, que son los conocidos compuestos, son sustancias puras constituidas por dos o más elementos diferentes. Date cuenta de la diferencia. Elemento, sustancia simple, un solo tipo de elemento. Mientras que las sustancias compuestas, llamadas también compuestos, están formados por dos o más tipos de elementos. Ajá, mucho cuidado con eso. Ahora, estas sustancias compuestas presentan propiedades distintas a los elementos que lo conforman. Eso es lógico. Mira aquí, por favor. Vamos a continuar. Acá está. Ejemplos, mira, ejemplos. CO2. Acá hay carbono y oxígeno. NH3. N es nitrógeno. H es hidrógeno. HCl. H es hidrógeno. Cl es cloro. CH4. C es carbono. H es hidrógeno. Y así tenemos una gran variedad de compuestos, sustancias compuestas. Date cuenta que están formadas por dos o más elementos. El agua, ¿quién no conoce el agua? Su fórmula, H2O. Cloruro de sodio, su fórmula, NaCl. Na es sodio, sodio con cloro, mira. El propano es el gas propano. Ese gas que usas en tu casita tú, ese gas se llama gas propano, cuya fórmula es el C3H8. Muy bien, muy bien, muy bien. Quiero que recuerdes algo. Recuérdate, por favor. Las sustancias simples o elementos van a estar representadas por símbolos. Mientras que las sustancias compuestas, acuérdate de esto, las sustancias compuestas o compuestos se representan por medio de fórmulas. Acuérdate de eso. Fórmulas para las sustancias compuestas, símbolos para las sustancias simples o elementos. Sencillísimo. Mira aquí, por favor. Mira lo que dice. A ver. Los compuestos se representan por fórmulas, lo que estábamos diciendo. Y estas indican cuántos átomos de cada tipo hay en una molécula o compuesto iónico. Oye, con la fórmula, tú vas a saber cuántos átomos hay. Por ejemplo, mira. El agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Con esta fórmula, yo puedo saber cuántos átomos de hidrógeno hay y cuántos átomos de oxígeno hay. Acá está H2. ¿Qué significa? 2 átomos de hidrógeno. O1, cuando no hay nada ahí está el 1. O1, ¿qué significa? 1 átomo de oxígeno. 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. Bueno, acá, el dióxido de carbono. Su fórmula, el CO2. ¿Qué significa? Una C. Ah, profe, 1 átomo de carbono. O2. Ah, profe, 2 para la O. 2 átomos de oxígeno. Con la fórmula, mira, tú sabes la cantidad de átomos que va a haber. Bien sencillo. Y algo bien importante también es esto, mira acá. Mira, tú nunca tuvieses, no tuvieses esto. ¿Cómo se van a clasificar los compuestos? Según el número de átomos y según la cantidad de elementos. Una cosa es que te digan a ti, escúchame, una cosa es que te digan a ti, ¿qué tipo de compuesto es según sus átomos?
según su número de átomos. Y otra cosa es que te digan a ti qué tipo de compuesto es según su cantidad de elementos. Una cosa es que te pregunten con respecto a los átomos y otra cosa es que te pregunten con respecto a los elementos. Mira aquí, por favor. Si en la fórmula tú ves solamente dos átomos, si ves dos átomos, le vas a llamar diatómico. Di significa dos. Si son tres átomos, le llamarás tri. Tri significa tres. Triatómico. Si son cuatro átomos, tetraatómico. 5 átomos, pentaatómico. 6 átomos, hexatómico. 7 átomos, heptatómico. Y así sucesivamente. Según su cantidad de átomos, acuérdate, la palabra atómico, diatómico, triatómico, tetratómico, pentatómico, hexatómico, depende de la cantidad de átomos. Mientras que nosotros hablamos de la cantidad de elementos, la cantidad de elementos es distinta. Una cosa son los átomos, otra cosa son los elementos. Si yo tuviera en esa fórmula solo dos elementos, profe, dos elementos, se va a llamar binario. Dos elementos se llama binario. 3 elementos, ternario. 4 elementos, cuaternario. A lo mucho vas a tener con 4 elementos. Hay que saber, 2 elementos, binario. 3 elementos, ternario. 4 elementos, cuaternario. Sencillísimo. Por ejemplo, mira esta fórmula. H2O. Dime, ¿cuántos átomos hay? Primero los átomos. ¿Cuántos átomos hay? Mira, tengo 2 átomos de hidrógeno, H2, 2 átomos de hidrógeno, y un átomo de oxígeno. Dime, ¿cuántos átomos habría? 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. 2 más 1. Aquí hay 3 átomos. 3 átomos. Si hay 3 átomos, yo digo que es triatómico. No te olvides, cuando te hablan de los átomos, la palabra atómico. 3 átomos, triatómico. Mira acá, NH3. ¿Cuántos átomos hay? Fácil, profe. Fácil, mira, ¿cuántos átomos hay? Mira, una N es nitrógeno, un nitrógeno. 3 hidrógenos, un nitrógeno, 3 hidrógenos. ¿Cuántos átomos hay? Un átomo de nitrógeno, 3 átomos de hidrógeno. Tenemos 4 átomos. Si son 4 átomos, ya te he dicho, 2 átomos, diatómico. 3 átomos, triatómico. 4 átomos, tetratómico. ¿Por qué le digo tetratómico? Porque son 4 átomos. Date cuenta. Mira la siguiente fórmula. Mira. H2SO4. ¿Cuántos átomos hay? Miremos los átomos. ¿Cuántas H's? 2 H's. 2 átomos. La S, una S, un átomo. El oxígeno, 4 oxígenos. 4 átomos. Mira, 2 hidrógenos, una S, 4 oxígenos. ¿Cuántos átomos en total hay? 7 átomos. Profe, son 7 átomos. No tuviera la palabra atómico. 7 átomos, heptatómico. 7 átomos. Mira, este es según la cantidad de átomos. Pero ¿qué ocurre si yo hablo de los elementos? Una cosa son los átomos y otra cosa son los elementos. Mira, aquí hay 3 átomos. 3 átomos. Pero ¿cuántos elementos hay? Los elementos son hidrógeno y oxígeno. Solamente hay 2 elementos. Claro, solamente está el hidrógeno y el oxígeno. 2 elementos. Si son 2 elementos, ¿qué se dice? Fácil, profe. Binario. 2 elementos se dice binario. Este es triatómico porque tiene 3 átomos. Y es binario porque tiene solamente 2 elementos. Una cosa son los átomos,
Otra cosa son la cantidad de elementos. Date cuenta. Acá igual, mira, ve. ¿Cuántos elementos hay? Tienes nitrógeno y tienes hidrógeno. Solamente hay nitrógeno e hidrógenos. Hay dos tipos de elementos. Otra hay dos tipos de elementos, profesor. Binario, profe, binario. Binario porque está formado por dos tipos de elementos. Pero es tetratómico porque tiene 4 átomos. Una cosa son la cantidad de átomos y otra cosa es la cantidad de elementos. Mira acá. Acá hay 7 átomos. Pero ¿cuántos elementos hay? Tengo hidrógeno, tengo azufre, que es la S, y tengo el oxígeno, que es la O. El hidrógeno, el azufre y el oxígeno. 3 tipos de elementos. 3 tipos de elementos. Si son 3 tipos de elementos, esto se llama ternario. Ternario. Pero ¿cuántos átomos hay? 7. Por los átomos se llama heptatómico. Una cosa son los átomos, otra cosa son los elementos. Muy bien, jovencitos. Espero que hayas entendido. Nunca te olvides entonces que las sustancias pueden ser simples o pueden ser compuestas. ¿Cuándo son sustancias simples? Llamadas elementos también, cuando están formadas por un solo tipo de elemento. Un solo tipo. Puro carbono, puro hidrógeno, puro oxígeno, puro nitrógeno. Un solo tipo de elemento. ¿Y cuándo va a ser sustancia compuesta? Cuando está formada por varios tipos de elementos. 2 a más. NaCl, sodio con cloro. CO2, carbono con oxígeno. H2O, hidrógeno con oxígeno. Distintos elementos, sustancia compuesta. Muy bien, hasta ahí será la clase del día de hoy. Nos vemos.